Bueno, ¿cómo están? Este es el módulo número 1 de El bebé y el agua. Vamos a hablar un poco de toda esta forma y metodología para poder llegar al abordaje como instructores. En esta primera parte vamos a empezar hablando sobre los orígenes y un poco de la historia de esta práctica. Es una práctica que, bueno, de milenaria, de muchísimos años, donde las primeras poblaciones originarias traían a sus bebés al agua, obviamente a espacios y espejos acuáticos que eran tal vez obviamente mucho más naturales, y bueno, toda estas ganas de conocer el agua y de sobrevivir, porque también estaba muy ligado a sobrevivir, pero también tiene mucha relación con el tema de los nacimientos. Muchos bebés antiguamente nacían en el agua por el tema de que sus madres iban a parir a los ríos o a los lagos o a las lagunas. Entonces esta conexión de salir de un medio acuoso y líquido a poder llegar a otro medio también de las mismas características. Todas estas cuestiones donde desde muy pequeños en diferentes culturas como la africana, como las americanas del lado del Amazonas, donde hay mucha cantidad de agua, llevan a los niños pequeños a la conexión con el agua para que la ambientación y la adaptación siempre haya sido una cuestión vivenciada y natural en la vida de esos niños. Con el tiempo, las civilizaciones, bueno, van llegando en cuanto a las diferentes culturas que se van dando, y más cercano a la historia donde estamos ahora, aproximadamente en el año 50, donde se empieza a indagar un poco más sobre los beneficios de que los niños pasen más tiempo en el agua para la prevención de los ahogos. Allí lo que vamos observando como humanos es esta cuestión de la necesidad de ir conociendo los ambientes diferentes acuáticos que se nos presentan dentro de la sociedad, y que el bebé de a poco pueda ir manifestándose en ellos. Empieza a haber diferentes cuestiones en cuanto a la higiene del agua y si realmente eran prácticas que favorecían la adaptación. Se empiezan a generar diferentes espacios con el agua mucho más cuidada, tal vez también los espacios privados de las familias donde acceden a piletas y a natatorios privados, pero también empieza a investigarse de a poco si realmente el cuerpo del bebé podía nadar y si se podía llegar a ambientar y adaptar al medio acuático. Todas estas cuestiones empiezan de a poco a investigarse, se va observando también cómo proceden. Hay diferentes autores que vamos a ir viendo también en algunas imágenes y demás, que empezaron a investigar sobre estas prácticas. También hay personas que han investigado el comportamiento de los bebés en el mar, en los ríos, en los lagos, y cómo también las familias se desenvolvían en un momento donde estaban envueltos en el agua. Vamos a dejar un poquito de lado lo que tiene que ver con la historia para empezar a hablar a lo que nos referimos principalmente con las cuestiones corporales fisiológicas del bebé. El bebé de por sí es un cuerpo sumamente pequeño que tiene muchísima adiposidad, y también donde está en plena formación de sus huesos y sus articulaciones, por lo cual digamos que tiene como un 80% de su cuerpo acuoso, y eso hace que en el agua se dé toda una cuestión de flotabilidad
maravillosa que podemos apreciar muy bien en los bebés muy pequeños, ¿sí? Estos bebés que tienen entre 3 meses hasta más o menos 6 o 7 meses, donde la flotación se ve bien cerca de la superficie y donde ellos pueden desplegar movimientos gracias a los tipos de flotaciones, ¿sí? Tanto las ventrales como las dorsales y siempre en este plano horizontal, y también ayudados por las manos de sus padres en el plano vertical. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, y también las cuestiones que tienen que ver con el tema de la respiración. Sabemos muy bien que una de las posibilidades que tenemos en el agua es la de poder sumergirnos y liberar nuestra respiración con la exhalación. Entonces, en los bebés lo que tratamos de hacer es que principalmente ellos puedan ir comprendiendo de a poco lo que es la sumersión, y para eso necesitamos de mucha sensopercepción del ambiente, de que realmente se familiaricen con el ambiente, porque obviamente las clases son grupales y bueno, esa adaptación y esa sensación de la flotación y de las primeras gotas en la cara, ¿sí? Por eso trabajamos muchísimo con los chorros, para que todo esto se vaya produciendo de a poco. A nivel fisiológico es bastante complejo sentir toda la cabeza, principalmente abajo del agua. ¿Por qué? Porque tenemos muchas sensaciones y todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos más agudos están allí, ¿sí? El oído, la vista, el olfato, el gusto, ¿sí? Todo el tema de la respiración, de la inhalación y de la exhalación, que es bastante complejo de que ellos lo puedan realizar en un solo momento. Porque sí, obviamente todas las sensaciones que están debajo del agua son muy diferentes a las que vive constantemente el bebé en tierra. O sea, hay dos procesos importantes: uno que es el nacimiento, donde el bebé sale de este líquido acuoso y donde estuvo contenido y protegido, ¿sí? En el vientre de su madre, por el líquido amniótico, a un ambiente aéreo. Esto, corporalmente, el nacimiento es un momento muy fuerte, ¿sí? Porque nos tenemos que adaptar a tener nuestra primera respiración, ¿sí? En nuestro primer contacto con el aire, con la tierra, que hace que después volvamos, digamos, de alguna manera a tener todas esas sensaciones y recuerdos de ese momento cuando volvemos al agua y se vuelve a intentar el tema de, ¿sí?, el envolvernos otra vez en un líquido amniótico, envolvernos otra vez en un medio acuoso. Para ello tenemos que tener muy en cuenta los reflejos. Los reflejos se pueden utilizar, y es importante utilizarlos siempre y cuando el bebé tenga un buen apego y una buena comunicación con sus padres. Nunca de una forma obligada, ¿sí? Porque no solamente el bebé tiene reflejos, sino también una conciencia de entender su entorno y de comprender y de ir adaptándose al medio acuático de una forma respetuosa. Hay muchísimos reflejos que podemos utilizar en esta práctica. El que más se utiliza generalmente es el reflejo de apnea. También está el reflejo de prensión, que por eso también utilizamos muchos materiales. Hay variedad e infinidad de reflejos que aparecen en los primeros meses de vida y que algunos luego se van yendo, ¿sí? Y entonces vamos a ir trabajándolos y observando y escuchando, pero principalmente lo que nos va a interesar es trabajar la comunicación del instructor hacia el bebé, del instructor hacia sus padres, y también de los padres hacia el bebé y del bebé hacia sus padres. Hay toda una comunicación muy grande, sin subestimar esa potencialidad que tiene el ser humano de estar consciente y de los recuerdos y de toda su construcción con el agua.
Por eso estas cuestiones fisiológicas son importantes de conocerlas, de saberlas, pero no de abusar de ellas para tener solamente la intención de introducir al bebé en el agua, sino para que todo el abordaje se vaya dando de a poco y observemos que el niño ya está preparado para poder hacer la sumersión. ¿Cómo se observa eso? A través de la comunicación entre su adulto cuidador y el bebé. Esa comunicación se va a ir dando y de forma armónica se van a ir comunicando los dos para poder entrar de a poco al agua. Si ese niño no quiere o manifiesta signos de comunicación, de negativa a la sumersión, y esto hay que dejarlo muy claro porque los bebés también muy chiquititos se comunican corporalmente, lo vamos a observar más adelante en el segundo módulo. Si esa comunicación no se da, tenemos que respetar, porque ya venimos teniendo una historia con esta práctica de poco respeto y de subestimar demasiado al bebé como si fuese una especie de juguete y no un ser humano. Así que esto lo vamos a dejar siempre, vamos a ir y venir porque nos interesa mucho en el abordaje de lo que es el bebé y el agua. Otra de las cuestiones fisiológicas importantes es el tema de la motricidad. La motricidad en tierra es muy diferente a la motricidad acuática, por lo cual a nosotros como seres humanos nos tienen que llevar de alguna manera armoniosa al agua para que podamos ir conociéndola y observar cómo manejarnos en ella. Están las cuestiones que tienen que ver con la piel del bebé. La piel tiende a arrugarse y a agarrarse de alguna forma al agua, ¿sí? Por eso se producen esas arruguitas y de alguna manera se va poniendo como un poco más elástica y suave y húmeda a la adaptación del agua. Las cuestiones que tienen que ver también con lo visual, ¿sí? Es muy importante darle el tiempo al bebé para adaptarse al campo visual donde está, ¿sí? Tanto arriba de la superficie como abajo, y darle esa importancia de llegar, de que pueda observar dónde está, que pueda observar a sus compañeros, que pueda observar a los adultos que lo rodean, que pueda observarse a sí mismo. Muchas veces se da esto de la observación de las manos, ¿no? Porque al estar adelante de los ojos, el bebé tiende, si ya está seguro, y tiende a chapotear y a observar el agua, ¿sí? Todo este campo visual es sumamente importante y le va a ir dando la seguridad que necesita para ir comprendiendo más el medio acuático. También está todo lo que tiene que ver con las sensaciones, ¿sí? De estos movimientos y estos primeros movimientos que se empiezan a dar cuando el bebé se tira agua, por ejemplo, en la cara, ¿sí? Muchas veces se sorprende o hasta se puede asustar o hasta puede tragar agua porque se va dando cuenta que este medio que lo envuelve se puede mover y puede trasladarlo a lugares donde no estaban pensados, como es el tema de la nariz y la boca y la respiración. Todo lo que tiene que ver con lo visual es muy importante. También el estímulo que le vamos a dar nosotros, ¿sí? No sobreestimular con demasiados colores y cosas, sino con lo justo y necesario para tener de a poco su atención. Lo mismo pasa con la parte auditiva, que de eso también vamos a hablar. Es sumamente importante, principalmente la comunicación y la voz de los padres. Por eso ahí es cuando nosotros tenemos que de alguna manera ir guiando al adulto que acompaña en ese proceso de información hablada y comunicativa dentro del agua. Esa información es sustancial porque vamos a tener todo lo que tiene que ver con los alertas en el agua, desde la voz de los padres, con el 1, 2, 3 abajo, cuando hacemos la sumersión, con los sí, con los no,
Y todo eso va a ir sumando. Pero también hay algo muy importante y principal, que es la música. La música en las clases de Corpus Bebés son grandes momentos que vamos teniendo, pero también son nuestro caballito de batalla, ¿no? Como eso que utilizamos didácticamente todo el tiempo para atraer o para relajar o para llevar la atención más arriba, gracias a la música, que no va a ser con ningún tipo de aparato tecnológico, sino con la voz de los propios padres, ¿sí? La voz de los papás y la voz nuestra. Obviamente eso lleva todo un proceso también de adaptación para los padres y para los bebés, porque vamos a ir acostumbrándonos a cantar canciones que se van a ir memorizando, y algunas que surgen de la cotidianeidad que nos van a ayudar a que ese bebé pueda tener la atención de su papá o la atención del instructor, o la atención de un momento de la clase para poder encadenarlo en otro momento o en una actividad o en un ejercicio específico. La música también es nuestro material principal, porque nos ayuda muchísimo que las clases sean armónicas, sean placenteras y que los bebés puedan irse contentos y habiendo disfrutado de todo un tiempo en el agua, acompañados con el apego de sus padres. Después vamos a hablar de lo que tiene que ver con los oídos, pero principalmente el hecho del agua, ¿sí? En los oídos, porque siempre están estas controversias sobre si los bebés pueden o no meter los oídos abajo del agua, y en realidad el bebé ya viene con sus oídos dentro del líquido amniótico abajo del agua y escuchando. Obviamente se escucha diferente cuando estamos abajo del agua, el oído se pone mucho más minucioso, y la concentración en lo auditivo en pequeños ruidos que se pueden escuchar abajo del agua se suelen sentir mucho más graves, ¿sí? Y como con ecos, ¿sí? Que obviamente hay una adaptación a eso, y también a la entrada de agua y a la envoltura de los oídos del agua, ¿sí? En las orejas y en el primer oído. Entonces, eso lo vamos a ir trabajando con los padres y con ellos, también con los chorros, también a veces intentando ir de costado para tener diferentes sensaciones con un oído y otro, y también yendo juntos, papá y bebé, abajo del agua. Obviamente no en todos los cuerpos y en todos los niños las sensaciones auditivas son iguales. Por eso hay niños que por ahí salen de la sumersión y tienden a taparse los oídos o a mover la cabeza con gesticulaciones de molestia, ¿sí? Porque bueno, no a todos la sensación auditiva abajo del agua le es placentera, ¿sí? Por eso es importante tener nociones fisiológicas de cómo está constituido el oído y qué hacer en caso, por ejemplo, de cuando ingresa agua al oído, ¿sí? Para prevenir la otitis, y bueno, estar en alerta y en conocimiento sobre los mismos. Los bebés muy chiquititos, desde los 3 meses, y empezamos a los 3 meses por esta cuestión que les voy a comentar, que es toda la adaptación al mundo, ¿sí? De las primeras comunicaciones que empiezan a darse a los 3 meses con el entorno, las comunicaciones visuales, auditivas y las primeras motrices en cuanto al óculo manual. Y también el hecho de que el bebé ya a esta altura está empezando a sostener su cabeza, entonces nos permite a nosotros también trabajar con planos más armoniosos en el agua, donde los papás puedan sostenerlos, y también todo lo que tiene que ver con el sistema inmunológico, ¿sí? El sistema inmunológico del bebé necesita un tiempo de asimilación, ¿sí? Que obviamente ya a los 3 o 4 meses
la familia accedió a diferentes espacios, no solamente la casa. Entonces ese sistema inmunológico va reconociendo, ¿sí?, las diferentes bacterias y virus que hay alrededor, pero sino que también se va poniendo cada vez más fuerte ese reconocimiento y nos va a ayudar a que pueda compartir un espacio que es más público, ¿sí? Ya no es la bañera de casa, sino la pileta. Entonces, después de que empezamos a los 3 meses a venir a las clases, los chicos de a poco van asimilando el tema de la respiración. Obviamente, con respecto a todo lo que es boca, nariz, ¿sí?, del bebé, principalmente tenemos que reconocer el tema del agua residual. Siempre que salimos del agua nos quedan gotas en la cara, ¿sí?, y también quedan dentro de las narinas, ¿sí?, el agua residual. Eso va acompañado siempre de la ayuda de los papás para sacar el agua residual del bebé en el caso de que hayan gotas o en el caso de que haya hecho la sumersión al salir. Es importante que los papás sepan sobre el tema de la exhalación también para ellos, para acompañar de forma armoniosa en el agua, por más que no sepan nadar, ¿sí? Empezar a trabajar primero las exhalaciones por boca, que pueden ser mejor controladas, ¿sí?, más paulatinas, y después, ¿sí?, el tema de las exhalaciones con nariz. En cuanto a los bebés, principalmente lo que vamos haciendo es ir trabajando con los diferentes chorros, con las diferentes presiones de esos chorros, ¿sí?, de agua, para que sepa hacia la comunicación de su papá. Nosotros aplicamos el 1, 2, 3 abajo, ¿sí?, que cuando su papá o su mamá les dice 1, 2, 3 abajo, ¿sí?, el agua va a caer y va a estar la presencia del agua en su cabeza. Esa adaptación de a poco la vamos haciendo para que el niño de a poco vaya cerrando la glotis y dándose cuenta de que el agua lo va a envolver, ¿sí? Y esa comunicación armoniosa la vamos trabajando con la pareja de mamá bebé, papá bebé. Entonces, la respiración, hasta los 6 o 7 meses está el reflejo de apnea, que nos ayuda bastante en el caso de los niños que ya tienen una buena comunicación y van abajo con sus padres, ¿sí? Hacen la sumersión junto con ellos, es compartida, ¿sí? Después, cuando salimos ya de los 7 u 8 meses, bueno, a los 8 meses pasan muchas cuestiones a nivel psicológico y a nivel fisiológico también en cuanto a la motricidad, porque ya muchos empiezan a gatear y a moverse más. El hecho del gateo también nos ayuda muchísimo a que el bebé empiece a aplicar fuerza, ¿sí?, resistencia en lo que sería el nado, ¿sí?, porque hay mucha más movilidad en las extremidades. Entonces, todo esto de la ambientación nariz y boca en la sumersión o en la superficie del agua, las vamos a ir incorporando muy de a poco y paulatinamente. A todo este proceso lo vamos a tener que ir haciendo muy de a poquito e ir observándolo. Algo importante también que tiene que ver con la sumersión en esta etapa, pasando los 7 u 8 meses, es observar la comunicación corporal de ese bebé. Si el bebé se aferra y se agarra de sus padres y demás, y observamos nosotros que todavía no está preparado para la sumersión, respetamos eso y esperamos lo que haya que esperar, ¿sí? Por eso mismo, todo el trabajo de inhalación y exhalación en el agua no es solo un proceso del bebé, sino en conjunto, ¿sí?, de la pareja entre el adulto cuidador y el bebé. Y lo ideal es que el adulto pueda bajar, ¿sí?, y compartir esa sumersión con su hijo.